Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Y el día de hoy nos engalanamos al recibir a uno de nuestros maestros, yo creo que más queridos en el ámbito de la escuela, en la Facultad de Derecho, Vieja Escuela Facultad de Derecho y luego la División de Estudios Jurídicos, el maestro Guillermo Ogarrio Saucedo, quien pues le damos la más cordial bienvenida. Janet, 1.000.000 de gracias, 1000 gracias por la invitación, vengo con mucho gusto. Recordábamos antes de entrar de un programa que tuvimos que rompimos rating hace un par de años, ya en plena pandemia. Así es, iniciamos con este tipo de propuestas a nivel de internet, de televisión por internet. Y plataformas digitales, todo, qué creo bueno. Creo que la rompimos ahí con usted. Ahí tengo esa gratísima memoria. 24,000 personas lo vieron. Nos vieron y nos escucharon y participaron. Para que vean lo que pesa el apellido Ogarrio. No, nada. Y bueno, Guillermo Ogarrio, que tiene todo un nombre y toda una trayectoria profesional, académica. Lo hemos visto y lo hemos seguido a través de todos estos años, maestro. Y bueno, conocemos de obras escritas, de afición a la charrería, por ejemplo, y bueno, sobre todo yo creo un gran desempeño en el ámbito constitucional y de familia. Que es mi especialidad. Así es. Y bueno, yo sé que traemos muchos temas, pero en esta ocasión, este programa nos hacen favor de verlo a través de nuestras redes sociales, que son Spotify, YouTube y el Facebook Live, y seguramente pues tendremos novedades en el ámbito de las sucesiones, que es lo que quisiera que abordáramos el día de hoy. Mucha gente que no necesariamente son abogados y que quieren o buscan una orientación, dicen, bueno, ¿qué pasa si tal persona fallece y tiene o no tiene un testamento? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que acudir? Viene el mes de septiembre, que es el mes del testamento, que tanto el gobierno del Estado, el Colegio de Notarios, se dan a la tarea de promover y pues creo que, si mal no me acuerdo, dijeron que 2050 va a costar, es la primera novedad. Bien. 2050 el testamento. ¿Por qué es importante otorgar un testamento? Porque en el testamento aparece la voluntad del testador, del futuro difunto, del decuyus, y él puede evitar problemas entre los hijos, entre la familia, a través del otorgamiento de ese testamento. Hay maestros que también fueron tus maestros, como Antonio Jiménez González, que estudiamos el doctorado juntos en la Universidad de San Pablo CEU, en Madrid, España, que él todo el año da el mismo precio de testamento de septiembre. Hay varios, de tal suerte que pueden ir con él y solicitar sus servicios y van a pagar, pues ahora 2050, según dijo el presidente del Colegio de Notarios, únicamente se incrementó conforme a la inflación. Bien. ¿Cuáles son las características de un testamento? Voy a dar el aspecto jurídico y luego el aspecto social y luego el aspecto humano. El testamento es un acto jurídico solemne, unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona física capaz dispone de sus bienes y derechos, reconoce o cumple deberes para después de su muerte, inclusive puede reconocer a un hijo. Entonces, la primera característica, solemne. Todo acto solemne que tiene
ausencia de alguna forma, día, hora, lugar, huellas, escribir el nombre debajo de la firma, porque la última reforma, estamos hablando de novedades, Así es, que, y que es muy tuvo el importante Código que lo conozcan. Civil en el testamento público abierto, se suprimió que se escribiera el nombre de puño y letra, y se suprimió también el imprimir las huellas pulgares. ¿Por qué se hizo? Bueno, yo aquí sí le recrimino al Colegio de Notarios, porque a partir del nuevo Código Civil, que entró en vigor el 14 de septiembre de 95, se buscó darle reformas al capítulo de los testamentos para darle certeza jurídica, porque los muertos se testaban, iban y les imprimían las huellas, y ahora un muerto ve y firma, pues no va a poder. Claro. Entonces, cuando yo vi que se suprimía el escribir de puño y letra el nombre, me mortifiqué de entrada, pero me puse a estudiar y encontré el artículo 70 del Código Civil, que establece que en todo acto solemne debe el interesado firmar y escribir de su puño y letra su nombre. De tal suerte que aun cuando se eliminó en el capítulo de testamentos, no afecta, porque hay una disposición de carácter general que obliga al notario a escribir de puño y letra el nombre. En cuanto a los dedos pulgares, estuvimos anulando algunos testamentos porque la ley del notariado establece, o establecía también, porque creo que ya se reformó, que eran dedos índices en el testamento y en los actos solemnes, en las escrituras, y el Código Civil decía que los dedos pulgares, de tal suerte que algunos notarios ponían los pulgares y otros los índices, y aquí tengo una jurisprudencia en este librito que saqué en el 2017 sobre las sucesiones, y en el que se señala en esa jurisprudencia que no queda a libertad del testador, del notario, perdón, no queda a libertad o al arbitrio del notario el cumplir con las normas del Código Civil y no cumplir con las de la ley del notariado, que necesariamente debe de cumplir con las que señala la ley del notariado y las que señala el Código Civil. Desde luego que todos los testamentos que se elaboraron antes de esta última reforma, pues tienen que ser conforme a este criterio. Claro, por supuesto. Y todavía me han llegado testamentos que cuando los examino, pues nomás están la impresión de los dueños pulgares. Entonces, ¿qué acarrea esa ausencia de forma? La nulidad del testamento. Y no hay nulidades relativas en un testamento, porque ni modo que saques al muerto, al de cuyus, para que convalide el acto posteriormente. Entonces, todas son nulidades absolutas, tal y como lo sostiene el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, de los pioneros del derecho familiar a nivel nacional. Pero luego aprovecho el viaje para decirte que se aprueba el dictamen del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Esto cuándo fue? Fue en la semana pasada. Claro. La semana pasada o antepasada. Entonces, pues ya me puse a estudiarlo. Se prevalece la cuestión oral sobre la cuestión escrita. Ya me fui al capítulo de testamentos y empecé a estudiarlo. Y me fui a los transitorios para los abogados y jueces y magistrados que nos están escuchando. Hablan en el segundo transitorio, que le dan a los estados un término de 8 años para que las legislaturas locales deroguen los códigos procesales y entre en vigor el Código Nacional. 8 años. Así es que, bueno, va a ser un término, quizá un estado lo incorpore de inmediato, otro estado a los 2 años, otro a los 3, pero en el siguiente artículo transitorio dice, y si después de 8 años la entidad federativa, las 32 entidades federativas que componen nuestra República Mexicana, no lo hicieran, ipso iure automáticamente entra en vigor ese Código Nacional. Esto nos va a poner a estudiar muchísimo a jueces, secretarios, magistrados, abogados postulantes,
a una serie de personas que tenemos que estar al pendiente, notarios públicos también. Claro, porque además para los notarios viene un golpe bastante Sí, porque fuerte. por ejemplo encontrábamos aquí en las últimas reformas de la ley del Código Civil relacionado con los notarios, que ya podían tener trámites de divorcio, pedides linda, etcétera, etcétera, procedimientos sucesorios. Entonces, bueno, pues ahí les van a limitar o les están limitando facultades. Yo creo que el trámite ya no alcancé a estudiarlo porque apenas ayer me metí a lo genérico. Claro. Pero encuentro errores tan graves como decir concubinaria, sig, error, que no existe la palabra concubinaria, es concubina o concubinario. Cuando hablas en plural son concubinos. Y en esta nueva dictamen habla de concubinaria y concubinario. Concubina y concubino. Dos errores en expertos que se suponen que son los doctores de la UNAM los que intervinieron. ¿Por qué no nos invitaron a los de la Universidad de Guadalajara para empezar por lo menos a corregirles? Porque no saben ni siquiera escribir temas tan conforme al diccionario de la Real Academia Española. Así es. Es como decir femenina y femenino, o masculino y masculino. ¡Qué disparate! Vamos a hacer el hazmerreír ante la comunidad internacional. Pero bueno, seguimos con el testamento, que es lo que nos interesa, y luego nos vamos a la sucesión intestada. Cuando una persona muere, transmite el patrimonio a los herederos. Pero decíamos que el testamento es un acto unilateral. En España, por ejemplo, hay provincias que se permite que dos personas otorguen el testamento en un acto jurídico, lo que se denomina testamento cruzado. Aquí no. Aquí el testamento es unilateral, una sola voluntad. Personalísimo. ¿Me puedo casar por poder? Claro que me caso por poder. No me podré divorciar por poder, pero me caso por poder. Claro. Revocable. Oiga, licenciado, yo reconocí un hijo en mi testamento y luego otorgué otro testamento y se me pasó reconocerlo en el segundo. ¿Acarrea un problema para ese hijo que reconocí? No, Janet. Desde que se reconoce en el primero, el notario ya tiene la obligación de informar al oficial de registro civil para que se lleve a cabo la incorporación. Hay 5 formas para reconocer un hijo, como es en el acta de nacimiento, en un acto posteriori, en acta de reconocimiento o ante confesión judicial, en un tribunal, en escritura pública o en testamento público. Entonces, por lo tanto, no nos preocupemos. Si revocaste tu testamento y reconociste un hijo y en el segundo testamento no hiciste el reconocimiento, basta con el primero. No pasa nada porque está incluido. Yo puedo cumplir deberes en un testamento, sí, yo puedo reconocer que le debo dinero a fulano de tal. Y entonces ese reconocimiento obliga, porque sabemos que cuando muere la persona, dijimos hace un momento, transmite el patrimonio. Para los que nos están viendo y que no son abogados, el patrimonio, conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones. Deudas. Tiene 2 elementos, el activo, que lo compone bienes y derechos, y el pasivo, que lo constituye las cargas y las obligaciones. Aquí traigo a colación lo que es el beneficio de inventario. El beneficio de inventario es que cuando fallece el autor de la sucesión y yo soy heredero, ya sea en sucesión intestada o legítima o intestado o en sucesión testamentaria, mi patrimonio personal de hogario no se mezcla con el patrimonio del de cuyos hasta que se paga las cargas y las obligaciones. Por ejemplo, en España, en Italia, Francia y otros países de Latinoamérica, si no invocas el beneficio de inventario, se mezcla el patrimonio del de cuyos con el patrimonio de los herederos, y si hay más cargas y si hay más deudas, ahí se va. Tienen que pagarlas con su propio patrimonio los herederos. Aquí no, aquí las 32 entidades federativas en México, automáticamente, ipso iure para los abogados, por ministerio de ley se tiene por invocada. Tratándose de la sucesión intestada, cuando no es mi voluntad, entonces la ley va a decir a quién le corresponde. Oiga,
pero yo he oído que en un contrato traslativo de dominio, compraventa, permuta, donación, etcétera, que son los contratos traslativos de dominio, al igual que el mutuo, se puede señalar el nombre de herederos o sucesores. Alguien dice beneficiarios, pero es un testamento sui generis, su generis, en el que por un dispositivo legal en cumplimiento al artículo 27 constitucional, yo puedo a stricto sensu designar sucesores. A ver, ¿por qué stricto sensu? Porque la ley dice descendientes, cónyuge y ascendientes. Entonces, si yo quiero dejar a un hermano o a un tío, esa disposición es nula, porque esa no me la permite la ley. Pero si constituyo, Janet, mi patrimonio de familia, también que lo consagra el artículo 27 constitucional, y que obliga a los estados a tener un trámite muy rápido y sin costo, también en el capítulo de 747, 748, Código Civil, donde está la constitución del patrimonio de familia, me permite, al momento que constituyo el patrimonio para que mi casa, mi carro, mi herramienta de trabajo no me la embarguen, que pueda designar sucesores si yo soy el constituyente en ese acto jurídico. Pero ahí es al lato sensu, en sentido amplio. No me dice la ley que no pueda ser mi compadre Janet o quien venga en gana. Entonces yo no encuentro por qué esa falta de armonía entre una disposición y la otra. Además que la primera es muy criticable, porque no ponen concubina y concubinario. En la primera que yo voy a comprar, voy a permutar, voy a donar, y que yo tengo mi concubina y designe a ella como sucesora. Si tiene derecho a heredar a partir del 14 de septiembre de 95, en el artículo 2941 del Código Civil, antes del 14 de septiembre de 95, éramos tan conservadores en Jalisco que no tenía derecho a heredar la concubina y el concubinario. Entonces ese es del 95, yo tenía a partir del 14 de septiembre. Sí, yo tenía conocimiento que hace muy poco realmente se hizo en el nuevo Código Civil se incorpora el artículo 2041 con el derecho a heredar concubina y concubinario. Padrísimo. ¿Y cómo hereda? Igual que la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite. Oiga, y en la sucesión intestada, ¿quién tiene derecho a heredar? Descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina o concubinario, parientes colaterales hasta el 4º grado, hermanos 2º grado, tíos y sobrinos 3er grado, 4º grado, primos. Y aquí viene algo también muy importante. Si es sucesión testamentaria, tengan mucho cuidado. Si yo instituyo heredero a Juan Pérez y Juan Pérez muere antes que Ogarrio testador, no hay transmisión de derechos hereditarios, caducan y quedan sin efecto, y se abriría la sucesión legítima si no designé heredero o legatario sustituto. ¿Qué tal? Ese sí es interesante. Otra figura que es importante, antes de que se me pase, la designación de albaceas. La designación de albaceas, eso sí lo alcancé a ver en el nuevo Código Procesal. Sí, porque tiene una figura muy importante y además con una carga impresionante. Muchos dicen, mira, la designaron albacea, pero ni saben el montón de situaciones que se vienen encima, la obligación y sobre todo y la responsabilidad tan grande. Que cuando todavía no nacía la última reforma importante del Código Procesal, que también fue en el 95, que nace en el 14 de septiembre de 95, Código Civil, no procesal, nace la figura del albacea provisional. Sí. Antes de ese albacea provisional, un juez tenía un criterio para el interventor que tenía que defender los intereses de la masa hereditaria, que pasados 10 días y el otro no, que después no se ponían de acuerdo. El legislador jalisciense, con una gran sabiduría, sobrepasando al resto de las entidades federativas, mete la figura de albacea provisional. Me da gusto decirte que la incorporan ahora en el nuevo
Código Nacional Procesal, Ok. la figura del albacea provisional. Pero nosotros ya la tenemos contemplada en el Código Desde hace Civil muchísimo tiempo. y por lo tanto el Código Sustantivo es superior al Código Le Adjetivo. comento porque acá yo empecé en el Departamento de Auxiliares de Administración de Justicia en el Consejo de la Judicatura y tenía a los auxiliares y dentro de ellos estaba la figura del albacea, del interventor, pero luego me salían Curadores, tutores. y bueno, un sinfín de cuestiones, pero me llegaban con la figura del albacea provisional y entonces yo decía, ¿y aquí qué? Cuando se ¿Qué quieren, pasa en este cuando se caso? quieren defender intereses o es necesario defender intereses de la sucesión, desde el auto de radicación, el auto que admite la denuncia de la sucesión, ya sea intestada o testamentaria, puedes solicitar que se designe albacea provisional y que te extienda la copia certificada para poder defender, por ejemplo, si hay que demandar o contestar una demanda, bueno, desde ahí. Pero me voy un poco más, tratándose de sucesión testamentaria, la Corte en jurisprudencia dice que desde el momento de la muerte del autor, el albacea adquiere ya esa investidura. Desde luego que vamos a denunciar la sucesión, vendrá el auto de radicación, lectura del testamento, se declara la validez, nombramiento de albacea. Si el albacea murió, entonces ya se aplican las reglas genéricas como en la sucesión legítima, que los herederos tendrán el derecho de designar el albacea. Las obligaciones del albacea universal pues, es presentar el testamento, asegurar bienes, porque bueno, hay carros, hay joyas, hay dinero. Entonces yo pido el aseguramiento para que no se vayan a ocultar, enajenar o dilapidar esos bienes que pueden ser objeto ganado, semovientes, ganado, caballos, porcino, puedan tener. caballar, vacuno, etc. Función del albacea, rendir cuentas cada 6 meses, administrar los bienes. Oiga, ¿puede dar en arrendamiento un albacea? Sí, si es una casa hasta por 1 año. Con el acuerdo de los coherederos puede ser por un tiempo mayor. Tiene que formular las operaciones de inventario y avalúo, distribuir las ganancias que se ganen. Este es muy importante porque es causa de remoción si no lo hace. Si se cobran rentas y no le está distribuyendo cada 2 meses o cada mes las cantidades que correspondan, es removido. Luego rendir cuenta general de albaceazgo y formular el proyecto de partición y adjudicación. Me llamó la atención el nuevo Código Nacional por las 4 secciones que en Jalisco no las tenemos, pero que sí aplicaba doctrinariamente aún ante la ausencia en el Código Procesal. La primera sección en el procedimiento es la presentación de la denuncia, el auto de erradicación, nombramiento de albacea. Segunda sección, formular operaciones de inventario y avalúo. Tercera, administración. Y la cuarta, partición y adjudicación. Entonces, esto sí lo retoma lo que la doctrina. Es que lo que pasa es que el Código de Procedimientos Civiles, que era aplicable para el Distrito Federal, ahí sí tenían las 4 secciones. Si tú ves nuestro Código de Procedimientos, habla como de 10 secciones. Sí, es muy extenso, pero no acabas de entender cuál es el paso a paso del procedimiento y se adelantaban en algunas ocasiones. Claro. Y en otros estados, no, espérate, todavía no concluye la primera sección. Ya estás presentando inventario y avalúo, por ejemplo. Te tienes que esperar a esta. Y luego en las operaciones de inventario, que también se van en cada una de las secciones los incidentes que se vayan promoviendo. ¿Qué pasa si en una operación de inventario hay un incidente de oposición? Sí. Error, tienes que señalar el valor que le estás asignando no es el valor correcto y yo me opongo y te ofrezco aquí la prueba de un perito documental y después la ratificaremos y si no lo haces, pues ese incidente no va a tener admisión y no lo van a querer admitir. Oiga, maestro, pues yo quisiera comprometerlo, a ver si no estoy aquí metiendo la pata porque lo estoy haciendo al aire, pero de verdad me encantaría que pudiéramos conformar un curso, yo creo que ya con todas estas reformas de este nuevo código que ya está ahora sí que a la puerta.
Sí, ya no más falta que se publique. Así es. Estamos esperando la Pero publicación. mucha gente ha estado pugnando siempre por temas de oralidad en temas familiares. Se puso muy de moda el año pasado todavía el que hicieran ese tipo de cursos, pero creo que es muy necesario empezar de raíz a hacer este análisis y a buscar a lo mejor, o que nos diera algunos tips sobre la búsqueda y cuál sería la mejor forma de hacer un análisis de este nuevo código. Me llama, por ejemplo, la atención también la cuestión material, porque para lo que viene en la reforma se ocupa tener las instalaciones adecuadas para los juicios orales. Y no nada más las instalaciones adecuadas, la capacitación al personal sobre el privilegio que se le otorga a la cuestión oral sobre la cuestión escrita. Los juicios sucesorios dicen que deberán seguir siendo en la forma escrita y en lo que se quepa, pues la cuestión oral, y hablan de un procedimiento especial, pero todo esto nos daría tiempo para platicar posteriormente cuando tú me invites. Esta es su casa y no soy Televisa, pero el Poder Judicial, y créame que aquí le tenemos pues mucho cariño y mucho aprecio y sobre todo ese respeto por el conocimiento que siempre nos ha brindado y esa compartencia que nos da todos los días que se le invita y desinteresadamente. Fíjate que en el Código Civil de 1870, vamos a un poco antecedente, cuando era presidente de la República Benito Pablo Juárez García, oriundo de Oaxaca, la tierra de mi señor padre, que pues fue también juez federal, mi papá, juez de distrito, y fue general brigadier, y muy de Oaxaca, que son generales y abogados. Fue maestro en el Instituto de Ciencias, donde estudió Juárez y Porfirio Díaz, y daba las clases que yo también impartía en la Universidad de Guadalajara, y me daba mucho gusto. Y también dio clases en la universidad, era de jurado, sí, en la Universidad de Guadalajara, hace mucho tiempo. Pues ese Código Civil de 1870 contemplaba la herencia forzosa como está en Francia, España, Italia y el resto de América Latina, que una parte del patrimonio corría a favor del cónyuge que sobrevivía y a favor de los descendientes o hijos, de tal suerte que los hijos y a la esposa o al esposo ya les andaba porque se muriera para que les llegara el dinero. Pero luego entra el presidente de la República, Manuel González, el Manco, compadre de Porfirio Díaz Mori, y también oaxaqueño, ilustre oaxaqueño. ¿Y qué pasa? Que se suprime la herencia forzosa, llamada herencia forzosa o legítima, y ya con el patrimonio que tiene el decuyus, tiene la libertad absoluta para testar. Es decir, si yo, Guillermo Garrio, me casé por separación de bienes y tengo 3 casas, se las puedo legar a una persona que no es ni mi esposa ni son mis hijos. Y en las películas todavía vemos que se inspiran en la herencia forzosa antigua que ya está derogado desde 1884 y que recoge el Código Civil de 1928 del Distrito Federal, que sirvió de modelo para el resto de las entidades federativas. Entonces, también es importante que sepan que nosotros sí tenemos libertad, pero no confundir con el régimen de sociedad legal o conyugal. Yo me casé por el régimen de sociedad legal, por lo tanto, los bienes que yo adquirí durante mi matrimonio, el 50% le corresponde a mi cónyuge por concepto de gananciales y el otro 50% me corresponde a mí, y ese resto del 50% yo lo puedo disponer libremente. Así es. A quien me venga en gana. Pero lo que adquirí antes de casarme, lo puedo también disponer, eso no lo toca, no entra al patrimonio que formé con mi cónyuge. Y bienes adquiridos antes del matrimonio, dice usted, que no entran. Y por donación, si usted se casa y adquiere por herencia o donación bienes, ¿entran al patrimonio de la sociedad legal? Tampoco, Janet, tampoco entran. Y si demandé la usucapión antes de casarme, y la sentencia que me declara dueño en virtud de haberse acreditado que tengo el concepto de propietario, la posesión en forma pacífica, continua, pública, de mala fe, de la temporalidad de 5 o 10 años, eso tampoco entra aun cuando la escritura se hubiera
la condena se hubiera dictado ya casado. Oiga, y ahora que está tan de moda esto de los acuerdos prematrimoniales, sobre todo en otras latitudes, pero que también se dan, ¿no?, al término de mi fallecimiento y te ponen ciertas trabas y no se casa en tanto tiempo, si ya no se vuelve a casar, etcétera. ¿Esto también es válido aquí? No, te voy a decir que hay una decadencia en el régimen de las sociedades económicas patrimoniales, hay una decadencia, porque yo me caso por separación de bienes. Durante mi matrimonio compro 3 casas y mi mujer se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos. Nosotros tenemos el artículo 417 bis del Código Civil que dice que hasta un 40%, hasta ahí seguimos siendo machistas y conservadores, igual que en Monterrey, somos los únicos 2 estados de la República que 40 y 60. Afortunadamente ya la Corte dijo, la primera sala, que son inconstitucionales, que debe ser el 50 y el 50, el reclamo. A la mujer o al hombre que se cónyuge, no habla de hombre o mujer, al cónyuge, que durante el matrimonio, casado bajo el régimen de separación de bienes, se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos. Pero te tengo una buena noticia, esta es calientita, porque estamos en las novedades. Claro. Una esposa demanda al cónyuge por el divorcio y la compensación. Se adquiría una casa, este es un hecho real, y en el transcurso del juicio fallece la esposa, la demandante, la parte actora. Y entonces los abogados que llevaban el asunto le dicen a la señora, pues ya murió, la acción de divorcio termina con la muerte y por lo tanto la compensación no procede. Pues ándale, que ya salió la tesis con el argumento que Ogarrio sostuvo desde hace muchos años, que debería de seguir por lo que es la compensación, el juicio, claro, y eso va a pasar a los herederos, en este caso a los hijos, que son mis clientes. Y continúa. Entonces, cuando yo empecé con ese juicio, no teníamos esa tesis de jurisprudencia. Sale hace un par de meses, 3 meses, esta tesis, y les doy la buena nueva a mis clientes. Es decir, ¿se acuerdan que yo les sostenía que esto sí era parte del patrimonio de la sucesión, ese derecho a la compensación, aun cuando hubiera muerto, fallecido la parte actora? Y mira, qué buena noticia, esto es calientito y gracias a tu pregunta. No, al contrario. Oiga, maestro, se nos está ahora sí que terminando el tiempo. Yo quisiera tenerlo y exprimir todo lo que usted nos tiene aquí para compartir, pero tiene ahora sí que invitación abierta el día que usted considere que pueda volver a venir. Yo sé que trae una agenda apretada, yo sé que lo traen viajando por toda la República Mexicana, pero esta es su casa. Janet, y agradecer a la Ciudad Creativa Digital que nos da. Y al señor presidente del Supremo Tribunal, al que le tengo un gran afecto, un abrazo y la gratitud también por la invitación. No, al contrario, el magistrado Daniel Espinosa Licón, encantado, y seguramente se pondrá en contacto con usted muy pronto para ver estos temas de actualizar a todo el personal del Poder Judicial con este tema. Traemos muchas cosas en puerta, reforma laboral. Pesadísimo. Muchas cosas. Y ahora el que venga simplemente esta nueva reforma del código, pues seguramente dará mucho más trabajo para todos. A mí me dio mucho gusto porque antes de que lo designaran presidente me tocó compartir varias mesas de trabajo, entrevistas y una persona muy preparada. Así es, afortunadamente lo tenemos aquí dirigiendo el Poder Judicial. Y le deseamos toda la suerte del mundo para que siga. Gracias. Pues ya le transmitiremos y él, bueno, no se pierde estos programas, no puede estar aquí físicamente todas, pero cada día excelente, siempre manda los mensajes, muchas gracias, felicidades, esto, lo otro, porque pues siempre está pendiente del trabajo. Y me despido haciendo comercial. Salió ya el nuevo libro de Derecho Familiar que editó la Universidad de Guadalajara, autor y coautor, mi hijo Ricardo Garrio Díaz y tu servidor.
Sí. Son 21 temas desde familia y terminamos con violencia intrafamiliar, diferentes regímenes económicos patrimoniales. ¿Dónde podemos conseguirlos? Es en Avenida D número 400, Colonia El Capullo, Zapopan. Avenida D 400, Colonia El Capullo. Bueno, pues ahorita aparece en la cintilla, en donde podrán encontrar todos los libros que ya han sacado. ¿Cuántas obras tiene, 11, maestro? Él fue mi 11º hijo. No, bueno. En Tiene coautoría con mi hijo Con su Ricardo, hijo. que sigue de maestro en la Universidad de Guadalajara, Sí, lo he visto, sí. con las clases que yo impartía. No, bueno, pues un orgullo, la familia pues, Ogarra. gracias a ellos que ya superaron al maestro con No, mucho. no, pues yo no sé qué tanto, pero porque ya no me Gracias, tocó con ellos, pero estoy segura de que será difícil, maestro, de verdad, ocupar su lugar. Gracias, Muchas Janet. gracias. Como Muchas siempre, gracias, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, nos sintonizaron y recuerden que nos vemos la próxima semana. Gracias.